Estamos en el reportaje de anoche, indudablemente el hombre de la política de la ciudad de Firmat en este momento, ya lo escuchamos en el canal, en el noticiero, sabemos más o menos hacia dónde está apuntando Raúl Quevedo en este momento, en el que está viviendo una situación difícil en el Consejo de la ciudad de Firmat, pero nos gustaría profundizar no solamente en la cuestión judicial o la presentación que han hecho, sino realmente en los motivos políticos de por qué se ha llegado a esta situación en el Consejo de la ciudad de Firmat, y para eso lo tenemos con nosotros. Raúl, ¿cómo te va? Bien, Gustavo, un gusto de estar en tu programa. ¿Todo bien? Bien, bien, o sea, con algunos bemoles diría un amigo, pero bien. Bueno, Raúl, estás en un programa de naturaleza básicamente política. Te vi el otro día en el noticiero con los amigos Eduardo y Javier. Rossi, Javier. Explicaste muy bien la denuncia, cuáles son para vos las motivaciones de esto que está pasando en el Consejo, y que probablemente, hay que decirlo para que la población lo tenga en claro, pueda dejarte de lado del Consejo momentáneamente, pero puede pasar Sí. eso. Lo que queremos charlar un poco son sobre las razones políticas de esto, porque vos en esa nota, que fue muy sustanciosa, no solamente aportaste un montón de datos, sino que dijiste una serie de cuestiones, y me gustaría que empecemos por el tema del acuerdo político del que vos hablás entre el oficialismo y el sector de la corriente renovadora, donde están Pone, padre e hijo. Empecemos por ahí, para charlando. Yo creo que para apuntar profundamente a la pregunta, porque vos sos un conocedor de la realidad política de Firmat de hace muchos años y estás muy empapado en el día a día por una cuestión periodística y porque te gusta la política. Yo creo que hay que hacer un poco de historia. Acá hay dos sectores que tenían actitudes irreconciliables, muy marcadas, dos sectores antagónicos, pero desde que cada uno de ellos se iniciaron, y vuelvo a repetir, con actitudes que parecían irreconciliables en el tiempo. Si miramos hacia atrás, hubo descalificaciones de los distintos jefes de cada uno de los sectores, de Corriente Renovadora y del Frente Progresista, quien lideraba en su momento el Frente Progresista. No los que quieren armar de atrás, desde los clubes, tomándose un café, que dirigen comisiones de básquet, eso no. Es decir, los que realmente lideraban en ese Frente Progresista. Vos escuchabas a decir a Sergio Estampón una cosas irreproducibles del intendente de aquel entonces, y el intendente de aquel entonces le devolvía algunos regalos a modo de metáfora también, irreproducibles. Revisamos los archivos, todavía estuve mirando archivos de un medio y todavía están latentes en la vibra de cada uno de nosotros, cómo se trataban, cómo se maltrataban. Yo creo que algo pasó en el medio. Llegaron a denunciarse públicamente de una cosa y de otra, o sea, y de mal gusto. Entonces, yo creo que algo pasó a partir del 20 de diciembre, o empezó antes y se reafirmó a partir del 20 de diciembre, porque me llama poderosamente la atención cuando me votan como vicepresidente primero del Consejo, unánime voto del peronismo. Los otros dos concejales, por supuesto, del Frente Progresista, se abstuvieron. Pero ahí en el medio empieza a haber actitudes diferentes, comportamientos diferentes, y se incorpora el proyecto de los concejales Estenta y Rivarelo pidiendo que el apartamiento, en este caso del concejal Quevedo, porque, digamos, no era ético y moral, y era una persona que no hacía bien a la figura del consejo que estuviera legislando. Empecemos, déjame pararte un minuto, entonces, para que la gente vaya aclarando los acontecimientos, porque si no se hace una confusión total. Esto empezó por un proyecto de los concejales del Frente Progresista, que introducen y piden que vos te apartes pidiendo licencia sin goce de sueldo del Consejo. Exactamente. Bien. Y yo saco una conclusión de todas estas cuestiones, pero en forma inmediata. Digo, estos muchachos del Frente Progresista,
dicen que no represento bien al Consejo porque afecta a la ética de la moral. Entonces lo primero que me viene a la memoria, me acuerdo, digo, del 30 de agosto del 2011, cuando en ese momento el intendente en ejercicio decía a viva voz, en todo, en el semanario, en el cable, en la web local, que no podía entender cómo alguien podía estafar y defraudar al fisco en más de 400.000 pesos. Dice, estoy motivado, dice, y decidido a hacer la denuncia penal. Y se fue a la justicia de instrucción penal y radicó la denuncia que le dieron la carátula 743. Defraudación y estafa al fisco. Cuando decían que yo no podía hacer, que lo mío era muy feo para estar en el Consejo, porque había tenido un auto de procesamiento, pero sin sentencia, pero fuera del hospital, dentro del hospital, digamos, como comisión autártica, ni de la provincia ni del municipio. Una comisión autártica te la componían todas las instituciones intermedias de la ciudad. Y la mayoría de las cuestiones que se ponían en tela de juicio eran compradas y adquiridas por la misma autogestión. Ni siquiera la provincia, ni siquiera el municipio. Pero bien, volvemos a lo otro. Yo me acordaba de ese hecho, que muy bien direccionada la pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, ahí estaba una causa que durmió. Nadie fue a preguntar por qué no se movía esa causa 743 de agosto del 2011. Se ve que Corriente Renovadora tuvo una actitud de venganza o bronca, empezó a hurgar en pleno apogeo de las reuniones de seguridad, donde el intendente en su momento acusaba que había tomado café con el narco a Sergio Stampones. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Dice que en la terminal había tomado un café con este hombre. Y él deducía que de ahí había sacado la factura. Cuando no. Cuando ya dentro del municipio se habían pagado cantidades de facturas. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Si esta gente no venía bien, como va a decir, ¿qué pasó en el medio? Yo creo que los dos se dieron cuenta que estaban complicados. No va a hacer cosa que en la campaña Quevedo diga todo esto. Busquémosle también algo a Quevedo, colguémosle una percha. Creo que esto es grave, porque estamos hablando de alguien que le debe más de 400.000 pesos al fisco por defraudación y por adulteración de papeles. Es decir, la 2756 dice que si Gustavo Battistoni le debe al fisco y a una vez se le reclamó esa deuda, y está anotado que le prohíbe ser candidato, le prohíbe ejercer, entonces al que está, ¿por qué le permitieron asumir si ellos sabían que debía más de 400.000 pesos? ¿Le permitieron asumir? Entonces yo me pregunto, ¿por qué taparon? Ahora, Stampones allá por septiembre del 2012, de marzo del 2012, hace la denuncia con la primera minuta, la Corriente Renovadora inicia esta denuncia. Sergio Stampones. Su hijo todavía no era concejal, creo. Hace la... No, sí, ya lo era. Hace la denuncia presentando las primeras boletas. Todo esto generó una alarma en el Consejo y empezamos a hacer minutas y a pedir. Trajeron toda la documentación, el contador general vino a dar explicaciones. Se generó por una resolución, una comisión investigadora de parte del Consejo, que hasta le dimos participación a los del Frente Progresista dentro de esa comisión investigadora. Son parte. Comisión investigadora que en un momento se desinfló porque Corriente Renovadora no quería denunciar, no decía nada, estábamos solos y con la concejal Sanum viendo qué hacer. Es más, la concejal Sanum lo planteó, pidió una comisión. Exactamente, sí. Exactamente. Muy buena memoria. Sí. Ahí está. O sea, es decir, ahí empezó el silencio. Los dos se dieron cuenta que estaban en problemas. Ahora, Raúl, problemas profundos, porque el concejal Gribarello, sí, actual concejal, que firmó órdenes de pago en ese voluminoso expediente, yo no entiendo cómo ve, qué lectura hace, porque ayer lo miraba en este canal, en el noticiero, y decía
daba a entender que sí, que yo tenía razón, que era un posible asociación ilícita y lavado de dinero, porque dice, no, dice, doctora no tenía nada que ver, dijo anoche. Y doctora no tenía nada que ver. ¿De dónde sacaron ese talonario? ¿Quién se los dio? ¿Lo encontraron? Yo creo que lo deben haber retado en algún momento algunos conocedores del derecho porque no podía haber dicho lo que dijo anoche. Estaba sintiendo que Quevedo el día anterior había tenido razón con la denuncia realizada. Es muy grave lo de este muchacho que anoche reconoció que no, Orozco nada que ver. Entonces, ¿cómo vino ese talonario? ¿Cómo se pagaban las facturas? ¿Cómo salían las órdenes de pago? ¿Cómo se daban esos cheques? ¿Cualquiera podía buscar un cheque a la municipalidad teniendo un talonario en el bolsillo? ¿O esto es un almacén? Es grave, amigo. Ahora, Raúl, está bien, vos explicaste muy bien todo eso. Lo que yo insisto con esto, ¿cuándo empieza? Y yo creo que tiene una fecha, yo te voy a dar mi opinión sobre... Vos siempre con Stampone te llevaste mal políticamente, vamos a ser honestos, Sí, no. hubo dentro de la interna de justicialismo, se comprende la lógica, incluso la lógica hoy Somos fervorosos, apasionados. de la oposición, porque indudablemente eso es un hombre de mucho peso en el peronismo local, pero con el oficialismo, y vos sos un tipo moderado, siempre has tenido más bien diálogo. Y en un momento esto se corta y empiezan a aparecer notas donde, te digo porque yo debo ser el único en firmar, quizás uno de los pocos que lee todas las Apasionado notas. por la lectura Por política. eso, donde el blanco central era la doctora María de los Ángeles Agnum, pero también se te criticaba a vos. Y yo recuerdo, yo te doy una fecha, vos me dirás que sí o que no, y tiene que ver con la elección de los empleados del Consejo en el año 2011. Ahí empieza, desde un sector, creo yo, por lo menos de la municipalidad, algún tipo de... El que en realidad en ese momento, al haber una ausencia de quien conducía el Frente Progresista en firmar, que era el intendente Carlos Torres, hubo segundones que querían ordenar el Frente Progresista, que había dejado su banca hace poco tiempo, entonces querían ordenar el Frente Progresista desde un club. Coincidimos plenamente que este señor, este actor político que había dejado de ser diputado, quería tener un protagonismo y ordenar las bases del Frente Progresista. Sí. Cuando no se le permitió que ingresara por la puerta de atrás uno de sus militantes femeninos, se enojó y ahí empieza un poco la cuestión. Y es verdadero, muy buena lectura con segundo cristal, diría un amigo mío. No, porque yo recuerdo que ahí empieza una escalada hacia vos y aparece este proyecto y aparece... Y el noviazgo político de los dos sectores, tanto de Corriente Renovadora como el Frente Progresista. Sí. Es decir, porque los dos sabían que tenían dos cuestiones que esconder, dos cuestiones que tapar. Y grave. ¿Vos estás seguro? Yo me pregunto si alguno de la Corriente Renovadora leyó la 2756 en sus artículos cuando dice que no puede ser candidato si debemos. Y si estamos denunciados, mucho peor. Denunciados por deber. Yo no... Es decir, decía un estadista que se puede engañar a algunos todo el tiempo. A todos algún tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Yo creo que no pudieron contener el engaño. Les duró bastante, no fue poco, muchos años, varias gestiones. Yo creo que no pudieron engañar a todos todo el tiempo. Y este tema vos estás, porque las acusaciones no son menores. Por un lado estás hablando de asociación ilícita, utilizaste esa expresión, lavado de dinero, por el lado de Stampone, bueno, que hubo como un acuerdo, lo diste a entender claramente, por la deuda, o por lo menos eso interpreté yo, por la deuda que tenían con el municipio. ¿Vos creés que esas son las puntas de la política del acuerdo para que, por ejemplo, la Corriente Renovadora se silencie con respecto al tema Totola y del lado del oficialismo bajen los decibeles en la crítica no me cabe duda. ¿A los estampones? ¿Vos crees no me cabe duda que hubo un silencio y eso generó esa armonía, esa sociedad política que hasta viejos militantes de la UCR, viejos militantes del PDP, cuando lo veían en las fotos juntos, hacían fuertes críticas. Esto no es lo que votamos. Si a este muchacho no lo queríamos.
en la foto. ¿Por qué aparece en la foto? O sea, a ver, nos gusta la política, observamos la política de una manera, es decir, quizás en demasía a veces porque perdemos un tiempo precioso de pasear por el sol para seguir haciendo política, porque nos gusta la cosa pública y eso nos permite hacer una mirada finita de estas cuestiones. Es decir, además creo que también hubo una conducción muy desprolija de quién los aconsejaba y cómo ir. Yo creo que era una conducción muy desprolija de ese hombre que no le gustó que le incorporaran una persona en el consejo. Es decir, yo creo que hay que dejarlos a los hombres que votamos, que hay que dejarlos manejarse solos, no hay que ayudarlos a errar. Yo creo que esto, Gustavo, no le hace bien a la comunidad, no le hace bien al vecino, a la vecina, porque hoy en vez de estar discutiendo estas cuestiones, yo tener que estar 2 meses, porque no es que se me ocurrió a mí hacer la denuncia porque conozca algo, no conozco nada de derecho, no soy un profesional de derecho, he tenido que ir cientos de veces a tomar consultas con profesionales de distintos lugares, muchos de Rosario, para ver si lo que yo tenía en las manos se encuadraba para efectuar una denuncia. Vos sabés que vos no podés ir a un tribunal federal y decir, vengo a denunciar a Gustavo Aditoni o al señor fulano o al señor Lutano, y te van a decir los fiscales, ¿con qué cuenta usted? ¿Qué nos muestra? No nos podemos tomar una hojita porque usted está enojado, está disgustado. Cuando vos demostrás la documentación, te decís, sí, bueno, esto corresponde, efectúe la denuncia, hágase cargo. Y tus abogados te dicen qué poner en esas notas de acuerdo a la gravedad de lo que vos estás presentando. Y trabajamos 2 meses para esto y sin duda que no es una cuestión menor en mi vida. Sin duda que no es nada fácil, Gustavo, como un vecino de firmar y hacer una denuncia de este calibre contra gente tan importante, tan poderosa y algunos fuertemente en lo económico. Pero tenía la responsabilidad de hacerlo porque, es decir, puedo repetir, no se puede engañar a todos todo el tiempo. Ahora, ¿por qué decís, y esto quiero remarcarlo, bueno, te voy a dar 2 elementos. Vos votaste el presupuesto de la municipalidad. Que es una cosa... que era tu responsabilidad tuya. Exactamente. Y lo votaste a estampone de presidente del consejo. Porque estábamos trabajando en equipo, bien, los 4 concejales del peronismo. Está bien, pero yo perfecto. Te recalco esto por esta pregunta. También asumo mis errores. No, pero te voy a hacer porque voy a esta pregunta, que creo que es la fundamental. ¿Por qué Raúl Quevedo? Es decir, ¿por qué ves esta unidad? Si vos cumplís, digamos, con tus obligaciones como concejal, vos lo decís, por una cuestión de responsabilidad política, hacia el Partido Justicialista en un caso, hacia la administración por otro, ¿por qué ves esta unión contra vos? Yo creo que tiene 3 puntas. Porque defender la factura de Totola y decir que no existe, hay que tener mucha locura para defender eso. Para defender que en la calle Ascasubi había un corralón de materiales y no existe, hay que tener mucha locura para eso. Para decir que lo de Totola estaba bien cuando le pagaron un par de facturas y no estaba registrado como proveedor de la municipalidad, hay que estar perdido para hacer eso. Es decir, para decir que está todo bien y que son puros y transparentes, porque en algún momento escuché decir a Franco, mi papá tiene la moral muy alta y había sido denunciado y tiene una causa penal que tiene el número de carátula y que está en la Corte Suprema haciéndole la pericial contable, la contadora pública nacional, la doctora Baró. O sea, es esconder lo nuestro que no alcanza una alfombra chiquita para tapar toda esa mugre. Entonces, yo creo que acá en el medio, los 2 sectores sabían que estaban complicados. Y sabían que muchas veces, es decir, hay que esconder. No va a ser cosa que estos tipos, vos tapas lo tuyo, tapas lo mío, desactivame esto, yo te desactivo lo otro, y no te olvides que llegó diciembre y en diciembre hicieron una medición. Yo creo que esa es la tercera pata de la cuestión. No conozco esa medición, yo tengo la de mi partido. La de mi partido, la de mi sector, nuestro diputado hizo una medición y bueno, estamos muy contentos con esa medición. Estamos muy contentos. Y creo que la de ellos le dio igual porque le consultan a la misma gente de la misma ciudad. No debe haber diferido, puede haber diferido en un punto o 2. Y la brecha es muy grande. Yo creo que ahí estuvo el motivo más fuerte, el desencadenante más fuerte. Porque hasta diciembre estaba todo bien. Habíamos impulsado proyectos
que eran herramientas espectaculares para el Ejecutivo. El control del medio ambiente, la creación, un proyecto mío que fue la creación de el área digamos, de control y renovación y mejoramiento de todo lo que era parte urbanística. Y así distintas herramientas, distintas ordenanzas. Diciembre fue el mes de la desgracia. O sea, parece que eso fue, digamos, el punto de inflexión. Y lo que decía el contador Gribarello, que debe tener un conocimiento de la causa, porque hizo expresiones sobre soja faltante, falta de documentación en Sanco. ¿Vos podés afirmar algo de eso? ¿Te parece que gran guitarrero, gran mentiroso. Primero vamos a partir por el tema de la soja. O sea, cuando se hace la denuncia, hacía 3 años que era área industrial por ordenanza, mi ordenanza. Le vamos a pedir le vamos a pedir la grabación al cable para llevar a la justicia. Vos decís que eso es mentira. No, te pregunto para así queda claro. Pidamos la fecha digamos, de la aprobación de la ordenanza del área industrial y nos va a decir justo que hacía 3 años que era área industrial. Es decir, no va mal, miente que algo quedará. Bueno, él hablaba también de un subsidio. Subsidio rendido y con el comprobante del Tribunal de Cuentas de la provincia. Otra falacia. Y el grupo electrógeno está en los bomberos y la xarítica están en el hospital. Y la falta de documentación, que él dice que desapareció toda la documentación de... Yo me fui en el 2006, estimado amigo del hospital, septiembre del 2006, y estamos en el 2009. Después vino otra administración. Cuando yo me fui estaban todos los papeles. O sea, ¿qué pasó en ese año y pico que yo me fui después? Después vino otra intervención, no sé. Y pasaron 9 años. En septiembre va a ser 9 años. Y están rebuscando en el cajón de los recuerdos 9 años atrás. La gente pide soluciones ahora, de déficits públicos ahora. O sea, a ver, en el 2007 hicieron lo mismo, porque era cortito el 2006. Y terminamos ganando una elección 3.215 a 1.500 dentro del partido, incorporando un concejal, que incorporamos a Gustavo Altamirano. En el 2009 vuelve a pasar lo mismo. Otra vez la cuestión del sistema de atención médica a la comunidad, el viejo estigma que quedó tiene encima. Y en el 2009 fue peor. Ganamos la primaria, nuestro sector, todo por firmar. Ganó la primaria a los competidores internos y al oficialismo. Y se nos colgó estamponer. Porque la ley dice que el segundo se incorpora en la lista. Y fue muy contundente esa elección. Entonces, en el 2011 estuvimos a 500 votos de tener la intendencia. Creo que fue, corregime Gustavo, una de las elecciones de mayor cantidad de votos del justicialismo en los últimos 15 años. Yo me pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es tanto estorbo a Quevedo? Si yo voy a abrir mi oficina todas las mañanas y atender a la gente que generalmente tiene problemas y no se lo están resolviendo en otro lado. O derivando a algunos enfermos que acá no se le puede dar la solución llamando a gente de Casildo de Venado para que sean atendidos. Yo me ocupo de los problemas de la gente. Yo camino los barrios. Puede ser eso que moleste. Es decir, a mí me votó la gente. Yo no estoy ahí porque un día me pareció cómodo llegar al consejo, había una banca desocupada y me quedé del 95 a la fecha. Hay un respaldo político y social. Es decir, de pronto sí. Está bien que nos subestimen, como decís vos. Cuando nos se subestiman tanto, los podemos sorprender. Pero yo creo que hay que tomar más en serio todo esto. Lo de esta gente es grave. Y nosotros no hicimos oídos sordos y no estamos haciendo un discurso. Vos sabés muy bien, Gustavo, que tenemos los elementos para mostrar, como hemos mostrado días atrás en este canal, y las denuncias se hicieron, lo que había que presentar se presentó. Al diputado Acuña de la Comisión de Seguridad de la provincia en la Cámara de Diputados también le hicimos llegar todo el paquete para que le pida explicaciones a algunos referentes, porque vos de pronto escuchaban a algunos diputados del Frente Progresista, específicamente de la UCR, que era el paladín en contra del narcotráfico, y no veía que por debajo, en la municipalidad de su mismo color político, estaban pasando cosas diferentes. Vos querés decir, y yo traduzco lo que vos decís, y decime si no es así, vos querés decir que Puyaro... ¿Por qué renunció Puyaro
Puyaro al decir, por ejemplo, que hay que ir a buscar a los contadores y todo lo demás, que... Hasta lo más profundo del hueso, dijo. Sí, se está olvidando de algunos contadores ligados a la UCR. Exactamente. Es decir, O sea, lo que ahora estás diciendo, también nos sorprende, sí, dice, ¿por qué renunció Hauchen? Hauchen le dio vergüenza porque Barletta era el socio. claro. Como algunos otros abogados que aquí de firmar también echaban a otros chicos porque estaban con problemas. Sacaban el plástico de adelante. Quedaron él y un contador solo. O sea, si vamos a hablar... Sí, no, yo una vez dije una frase que no la voy a repetir nunca más en el consejo porque mis amigos en el bar me dijeron, no diga más eso. No lo puedo repetir en la cara. Pero no, todo, sí, hay muchos dálmatas, ¿eh? Hay muchos dálmatas. Raúl, vamos a una hipótesis, te dejan afuera de consejo. Sí, es probable. Es probable, Es muy vos probable lo tenés como hipótesis a eso. Veo una ceguera absoluta, veo una actitud inescrupulosa a la hora de hablar de la política, siendo que la política es una cosa tan linda, tan agradable, si se la entiende. Veo que están ciegos. Y bueno, lo que yo presente en el día de mañana por correo, que le mande por correo a modo de descargo y ampliación de prueba, porque tengo muchas pruebas para ampliar las pruebas anteriores. Creo que no le va a interesar, van a ser muy ciegos y nos van a llevar a tener que presentarnos en otros lugares para pedir que intervenga otros estamentos públicos a dirimir estas opiniones. Porque creo que, es decir, si lo mío es indecoroso, si yo soy un desprestigio para la institución, ¿esta gente qué? Con todos estos antecedentes. Algunos muy afectados con la ley penal tributaria, pero complicadísimo con la ley penal tributaria. Otros más con la ley penal tributaria, con la 2756 y con la Constitución. Esto es muy grave, Gustavo. No es que yo esté inventando. Le puede gustar o no mucho a los asesores políticos de uno o de otro. Porque cada uno de estos sectores, tanto el Frente Progresista en el Consejo como la Corriente Renovada, tiene grandes asesores. Estos que lucubran la cuestión política y les indican a dónde tienen que llegar. Yo sé que no les gusta esto. Porque los estamos reprobando. No los han asesorado bien. Si no, anoche Gribadero no podía haber dicho lo que dijo. Vino solo sin que nadie le diga nada. Yo estoy seguro que lo retaron. Raúl, te vas a ir entonces del Consejo, pero no de la política. No me voy a del Consejo. Vamos a pelear hasta la última instancia. Vas a pelear hasta la última instancia. Hasta la última instancia, bueno, porque sabemos que tenemos mucho en favor legalmente. Esto es anticonstitucional. Están faltando el respeto al voto popular. Acá hubo gente que votó. Me siento muy acompañado por los vecinos, más aún en estas últimas 3 semanas, desde que me impulsaron a hacer esto, hasta el después de haberlo hecho. Creo que encontré y descubrí más gente contenta de la que veía semanas atrás. Me pude reunir con gente de otros partidos políticos que no es mi partido, que también me han apoyado en esta medida y me van a apoyar hasta el final. Y te voy a decir algo que siempre digo, yo no nací concejal, Gustavo, yo nací militante. Yo empecé con Emir Fernández Benítez y con don Batistoni padre, militando con tu papá, con el Ronco Roja, con don Tormenta Batistoni, con el Gringo Rucci, con Eduardo Castro, y con mucha de esta gente, con Luisito Ledesma, con el Colorado Ciancio, con mucha gente de ese entonces, y me enseñaron que uno nace militante. Recién a los 10 años me dieron la posibilidad de hacer algo. Pero entonces, la militancia va a seguir y es probable que este hombre que lo tenga que entrevistar dentro de 3 o 4 meses siendo candidato de Todos por Firmat. Bueno, pero por eso mismo te digo, supongamos la hipótesis que vos no descartaste de que por una cuestión reglamentaria o de votación dentro del Consejo te suspendan. ¿Vas a ser candidato a concejal? Sin duda. Bien. Sin duda, yo creo que la responsabilidad que yo tengo hoy con mi espacio político y como creció mi espacio político en los últimos 10 años, no podría dormir tranquilo si yo no lo seguía representando. Inclusive en la última reunión donde inauguramos el espacio
que tenemos aquí en Barrio San Lorenzo, en Almirante Brown y Lisandro de la Torre, fue unísono el pedido de que sigamos trabajando más allá del resultado, más allá de la opinión de esta gente, de esta nueva alianza firmatense que se ha dado entre Corriente Renovadora y el Frente Progresista, de seguir militando más que nunca, de seguir atendiendo a la gente más que nunca. No se necesita ser concejal para atender los problemas de la gente, no se necesita estar en el sillón del consejo para entender qué quiere el vecino, no se necesita, podemos trabajar con la banca ciudadana. Es decir, lo que sí entiendo que los desafíos siguen y la militancia sigue. Cacho Castaña tiene una canción pero no es lo que dice, yo más militante que nunca. Bueno, gracias, Raúl. Muy amable y un gusto estar en tu programa y te estaba un poco como extrañando, digamos, hace 3 meses no nos veíamos. Bueno, gracias a la gente del canal, a la producción. Charlamos con Raúl Quevedo, bueno, después de un tiempo escuchando sus palabras, sus argumentos, su confianza en lo que está haciendo y seguiremos el desarrollo de este tema que realmente es muy importante para Firmat, porque, insisto, los problemas de la gente fundamentales son otros, pero el Consejo también y su buen o mal funcionamiento tiene mucho que ver con la calidad institucional en nuestra ciudad. Vamos a una pausa y seguimos con el programa. El espacio que todo Firmat estaba esperando. Hotel Posta de Juárez. Nuevo salón para eventos sociales y empresariales. Atención y servicio personalizado. Catering exclusivo. Seguridad privada. Posta de Juárez. Firmat. Reserva tu lugar con anticipación y empezá a disfrutar la fiesta que siempre soñaste. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basali AX 7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo.